Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros muy felices y muy contentos de estar acá en las pantallas del 15.1 en un capítulo más de su programa Día a Día en versión Rey de Gloria. Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Seba? Todo muy bien, ¿Bien? todo muy bien. Qué bueno. Día viernes 18 de ¿Cómo pasa el octubre. tiempo ya? Sí, ya se está Increíble. terminando el año, Sí. es el último trimestre Así y es. se fue el 2024. Wow. Saludamos. Queremos saludar a todos los que nos ven semana a semana. Queremos saludar a la Iglesia Rey de Gloria, que es nuestra casa, ¿cierto? Acá en Santiago. Saludamos también Rey de Gloria Puerto Montt. Queremos saludar a nuestros hermanos en Isla de Pascua, que siempre nos están viendo también, nos mandan sus cariños. También Rey de Gloria Paraguay, que también igualmente nos mandan sus cariños. Lo bendecido que están siendo programa a programa, así que les mandamos un cariñoso saludo a todos ustedes y a todos los que nos ven también, que no conocemos, semana a Sí. semana, los saludamos afectuosamente Siempre igualmente. esperamos que lo que podamos compartir en este programa sea de bendición para ustedes que Así están es. viendo el programa en sus hogares. Así que sin más, vamos Sin más. a presentar al invitado del día de hoy. Es un invitado que esperábamos hace mucho tiempo, Sí. que por temas laborales de repente no se podrían cuadrar los horarios. Pero hoy día tenemos la bendición de que pueda estar compartiendo junto a nosotros un tema que es muy importante, muy Así relevante, que ya lo tratamos en algún capítulo, pero hoy día vamos a ahondar un poquito más desde la perspectiva profesional, ¿cierto? Sí. Tenemos junto a nosotros a nuestro pastor, hermano en la fe y hermano en la sangre, Así es. Cristóbal Contreras, bienvenido. Pasa, Cristóbal, Gracias. qué bueno tenerte con ¿Cómo nosotros. estás, hermano? Bien. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Tomamos Bien. asiento. Gracias. Bueno, muy bendecido de que puedas compartir con nosotros el día de hoy, hermano, y tenemos un tema bien importante que tocar, Sí. que es acerca de lo que ya conversamos, creo que por ahí los primeros Los primeros capítulos sí. acerca de la ansiedad, la depresión, todos estos fenómenos, ¿cierto? Mentales que se profundizaron o se agudizaron más con la pandemia. Exacto. Hablamos acerca de que en muchas ocasiones, o quizás las generaciones pasadas demonizaban un poco, hablando de la iglesia, demonizaban un poco lo Claro. que eran todos estos fenómenos, de los cuales hoy entendemos que no estamos ajenos como cristianos, sino que podemos pasar por esos desiertos o esos valles oscuros agarrados y aferrados al Señor. Entonces, hablamos acerca de todos esos procesos que vive nuestra mente. La mente es muy poderosa. Y que son tan difíciles muchas veces de afrontar, pero que en el Señor podemos enfrentar de una manera distinta. Pero antes de ahondar en esos temas, queremos conocer un poquito más acerca de ti y tenemos un par de preguntas. Sí, bueno, para nosotros te conocerte más. conocemos, sabemos tu proceso, somos hermanos en Cristo, pero también hermanos de sangre. Pero para que la audiencia te pueda conocer, Cristóbal, cuéntales un poquito sobre ti, hace cuánto eres cristiano, más o menos convertido. ¿Cómo ha sido tu proceso en el Señor? Así que cuéntanos, te dejamos ahí Amén. la palabra. Bueno, primeramente agradecerles, ¿verdad?, por la invitación, felicitarlos también por el programa, porque creo que ha sido un espacio donde se tocan temas muy importantes y lo han hecho de manera muy bonita, muy profesional, ¿verdad? Así que todas mis felicitaciones, verlos cada viernes, ¿verdad? Ha sido una muy linda bendición. Y qué más que sean, ¿no es cierto?, mis hermanos en la fe, mis hermanos sanguíneos, con quienes he compartido toda mi vida. Así que es un privilegio poder estar acá. Y lo otro, bueno, como ustedes bien decían, mi nombre es Cristóbal Contreras, tengo 38 años, aunque no parezca, ¿verdad? Siempre me dicen que parezco de menos. Y estoy casado, ¿verdad? Hace ya un poquito más de 9 años. Tengo mi esposa y tengo 2 hijas, una de 6 años y la otra de 6, 7 meses, que está ahí con nosotros
dándonos qué hacer, ¿verdad? Dándonos menos dormir y todo eso que normalmente se da mucho en el primer año de vida de los bebés. Soy psicólogo de profesión, ¿verdad? Más para el lado organizacional que más el lado clínico. Pero sin lugar a duda, como decía Sebastián, hay fenómenos, hay, ¿verdad? Enfermedades que son muy interesantes y que me ha tocado, ¿verdad?, tanto vivirlas como poder estudiarlas en mayor profundidad. Actualmente estoy como pastor, ¿verdad?, de la Iglesia Rey de Gloria, donde nos congregamos nosotros, ¿verdad?, como familia. Mis hermanos, ¿verdad?, cumplen distintas funciones dentro de la iglesia y es un privilegio poder servir la casa. Creo que eso es algo importante. Cristiano, recuerdo que me convertí como cuando tenía 9 años, ¿verdad?, 9, 10 años por ahí. Y siempre hay algo particular de esa conversión, porque recuerdo que yo fuimos a, creo que fue la Catedral de las Asambleas de Dios, que estaba por ahí por Serrano, no recuerdo bien la calle, pero ahí Santiago Centro, y fuimos a un evento de niños y adolescentes. Y a mí cuando chico no me gustaba andar con parches. Ya, como que los pantalones, ¿verdad? Se usaba mucho. Se usaban muchos parches, los niños los rompían y los papás, obviamente, los parchaban. Y me acuerdo que me mandaron con parches. Y iba enojado, iba triste, así como, no, me cargan los parches. Aparte que no eran muy bonitos los parches en esos años, eran unas cosas redondas, bien como, no muy vistosas. Poco estético. Poco estético. Y recuerdo que llegué, estuve como regañando parte del momento, ¿no es cierto?, de este encuentro de adolescentes y niños. Y cuando... Yo no te puedo decir que sentía algo fuerte, potente, pero sí recuerdo que el parche quedó en segundo plano cuando fui y entendí un poco lo que significó reconocer a Jesús. Eso fue de niño, ¿verdad? Nuestros papás, nuestra familia, ellos... yo vi el cambio profundo que hubieron en nuestra familia y más o menos ese fue la primera como el acercamiento. Después nosotros íbamos como a la iglesia por ir con mis papás, nunca obligados, sino que íbamos como familia. Pero la real conversión es a los 15 años, en donde yo tengo un accidente, ¿verdad? En una pelea de colegio. Después de pelear, ¿no es cierto?, a combo, digamos, como se dice acá en Chile, este chico vuelve, ¿no es cierto?, con un arma blanca, y me proporciona una puñalada que me dejó muchas secuelas. Y ahí yo tengo un encuentro con Cristo. Ese fue realmente mi encuentro de vida. Yo de ahí decidí, realmente entendí que Dios me estaba dando una oportunidad. Posterior a eso me tuvieron que operar porque ese corte generó un corte en el nervio facial del lado izquierdo de la cara, que obviamente me dejó secuelas de por vida. Y desde allí, cuando los doctores me operan para inyectarme, ¿no es cierto?, hacer un injerto en ese nervio, el doctor se da cuenta de que esto había sido un milagro. Él dice, yo no entiendo cómo tú estás vivo. No me lo dicen a mí, se lo contaron a mis papás. Porque en rigor la puñalada podría haber sido milímetros más profunda y tú te desangras, porque el corte estuvo muy cercano a la carótida. La hoja, ¿no es cierto?, en este caso del cuchillo, de la cortapluma, hubiese sido un poquito más grande, tú te desplomas ahí. O sea, todos los escenarios eran que el corte hubiese llegado a la carótida y tú te hubieses desplomado ahí. Entonces el doctor no entendía cómo yo podía estar, ¿no es cierto?, aún seguir vivo. Y ahí yo entendí. Yo entendí que Dios me estaba llamando, que algo quería hacer con mi vida al Señor. A los 15 años, igual un adolescente, con todo lo que eso significa, no es fácil entender un poco el llamado del Señor, pero siento que Dios me apartó. Comenzó un proceso de rehabilitación, me cambié de colegio, recuerdo, empecé a ir a terapia porque todo el lado izquierdo de la cara lo tenía caído. Y transcurrió aproximadamente 6 meses y ya había evolucionado mucho mejor, más rápido de lo que los médicos esperaban, y de a poco empecé a entender este llamado. Tuve la posibilidad, la bendición, ¿verdad?, de poder compartir con la persona que me agredió, con el chico que me agredió. Lo tuve en mi pieza, él me pidió perdón, pude perdonarlo, mi familia lo llevó a la iglesia. Y lo más interesante es que después de un año, yo recibí perdón, yo sentí que fui liberado de eso, nunca le tuve rencor, me lo encontré en la calle muchas veces, pero su estado fue cada vez peor. Yo lo encontraba y se veía que estaba más choro, se veía que estaba más malo, como que cada vez su estado fue en decadencia.
Y un año posterior, en el mismo lugar que estuvimos peleando, el mismo caballero que nos separó de la primera pelea, que era era un kiosquito que había ahí en la esquina de la casa, el caballero me dice, oye, ¿sabéis quién falleció? Y yo le digo, no sé quién. ¿Te acordás con quién te pusiste a pelear hace un año atrás? Y yo le digo, sí, ya, él falleció. Para mí ese momento fue como un momento muy triste, honestamente. Si hay una característica que puedo resaltar dentro de todas las que el Señor me ha permitido desarrollar en mi vida, es que no soy una persona como de mucho rencor, prácticamente nada, es muy difícil, ¿verdad? Y a pesar de que ese joven atentó contra mi vida, yo sentí pena por su partida. Bueno, ese es un poco mi testimonio. Y ese fue como el segundo llamado del Señor. Y yo diría que el tercero fue hace como 3 años, en donde el Señor me hace sentir fuerte su presencia en un día cualquiera. Posterior a la pandemia, yo estaba en una búsqueda del Señor y de un momento a otro estaba en mi computadora, en la oficina, en la casa, y comencé a sentir la presencia del Señor. Llamé a mi papá, le dije, no sé qué está pasando, y de ahí yo comienzo a vivir un avivamiento personal con Dios. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y eso es como... Bueno, nosotros igual tenemos un poco de antecedentes respecto a todo lo que escuchamos, porque lo vivimos como familia. Como familia, ¿cierto? Estuvimos ahí en el proceso mismo que te tocó vivir a los 15 años. Yo me acuerdo que también en ese evento que hubo de niños, nosotros también íbamos cuando pudimos vivir experiencias de niño, pero nosotros a lo largo de los capítulos que hemos podido compartir, hemos hablado acerca de la diferencia, ¿cierto? De cuando Dios interviene en nuestras vidas y tenemos un encuentro real con el Señor. Como tú decías, de niño no íbamos obligados, ¿cierto? Pero era parte de una costumbre. Quizás íbamos porque íbamos a jugar con el amigo, con el adolescente. Claro. Había una cultura familiar de ir los domingos, los miércoles a la iglesia. Pero es distinto cuando hay un encuentro real con Dios. Y pasa mucho que en las familias cristianas se da que nosotros mismos tenemos hijas. Pasa que yo creo que hay una labor del papá de sembrar en el hijo, ¿cierto? De darle herramientas y instruirlo, como bien dice la palabra, en su niñez, ¿cierto? Porque se va a enfrentar en la adolescencia a un proceso difícil. Yo creo que nadie está exento de eso. Se va a enfrentar en la adolescencia a un proceso fuerte, complicado. Y ese fue tu experiencia, ¿cierto? O sea, a pesar de que hubieron momentos donde sentiste la presencia del Señor, donde entendiste el mensaje de Cristo siendo niño, con la experiencia que tú comentaste acerca de que quizás los parches y la molestia quedó en un segundo lado cuando entendiste el mensaje que se estaba hablando en ese evento. Pero cuando uno es adolescente, hay algo en nosotros que se gesta, ¿cierto? Hasta podemos decir que es un poco una rebeldía. Y muchas veces buscamos lo que podemos encontrar en la casa, lo buscamos afuera. Y entramos en un proceso de una búsqueda de una identidad. Y yo me acuerdo, y quería un poco resaltar ese evento, porque yo recuerdo cuando el doctor, estábamos esperando fuera de la operación, nos dice que había sido un milagro, porque de hecho él dice que la cantidad de sangre que tú botaste era una persona desangrada, o sea, debiste haber estado muerto. La cantidad de sangre era para haber estado muerto, y que de manera muy simbólica, pero muy poco real, la diferencia o la distancia que había entre la herida y la carótida, que es la vena, la arteria más... ¿cierto? La arteria que bombea al final la sangre y si se, el corazón y el ataca cerebro. esa arteria, finalmente la persona muere desangrada. Era de 4 milímetros, o sea, menos de la mitad de 1 centímetro, que es nada. Y que yo finalmente creo y siempre lo supe, que ese dato finalmente era un dato para el testimonio. Porque era muy poco probable que, o sea, el movimiento era un poquito más fuerte, claro, el cuchillo hubiese sido un poco más grande, pero era casi imposible que no haya tocado para la cantidad también de sangre que se derramó. Entonces, entendemos que ahí hubo cierto un quiebre en tu vida, hubo una intervención del Señor, quizá en un momento personal donde nosotros también entendemos que Dios llama a tiempo y Dios llama a destiempo, y muchas veces cuando llama a destiempo, hay secuelas, o es como esa planta que se saca, pero ya no se saca de manera
pulcra, sino que se Claro. saca y quedan raíces en la tierra. Y hay consecuencias físicas que podemos ver muchas veces. Y lo resalto porque fue un proceso fuerte familiarmente en tu persona. Y hay algo muy, muy poderoso que tú mencionabas acerca de lo que hoy día tú puedes ver como resultado en tu vida, que es quizás el no tener rencor, ¿cierto? Que eso lo podemos ver a lo largo de nuestra vida en distintas situaciones, pero quizás ese punto marcó ese quiebre entre perdonar y no perdonar, porque perdonar a una persona que te daña de la manera que te dañó. Yo recuerdo también cuando esta persona iba, abrazado también por mi papá, porque como padre quizás cómo reaccionaríamos frente a una persona que prácticamente mata a tu hijo. Y hizo abrazar a toda la familia a este joven. No tan solo él lo abrazó como papá, sino que lo acogió en su casa. Yo me acuerdo que se le ofreció rehabilitar. Recuerdo que Fue a la lo invitamos iglesia. a la iglesia, fue a la iglesia, Sí. en un Fue a la iglesia. culto. Finalmente era una persona, y también quizás tú desde la parte psicológica yo creo que lo lograste entender, cómo afectó en él toda la carga familiar que él tenía. O sea, el papá había muerto también en una situación, una Parecía, riña. Creo que la mamá estaba privada de libertad. Él vivía con la abuela y la abuela no quería saber más de él. O sea, era una persona que quizás, mirada de todos los puntos de vista posibles, no tenía por dónde ser distinto a como era, ¿cierto? Y se le dio. O sea, yo creo que la paz que pudiste tener tú en tu corazón, que mi papá pudo también tener, fue que fue una persona que, como se dice, murió en su ley, pero que tuvo la oportunidad de cambiar su vida y de arrepentirse, porque personas creyentes le dieron esa oportunidad. Y también eso habla de personas que realmente viven un evangelio. Y quizás tú en tu adolescencia no lo entendiste desde ese punto de vista, pero sí mi padre nos demostró ese perdón, el cual también pudimos entender y aprender de manera de testimonio. Entonces, perdonar a una persona yo creo que es súper potente. Yo creo que ahí igual es relevante el que nuestro papá, ¿cierto? Bueno, él salió de un ambiente secular fuerte, ¿cierto? En donde gente que vivía cerca de nuestra casa le ofreció, como se dice en el ambiente, ir a ajustar cuentas y cobrar por la vida de Cristóbal, a pesar de que finalmente no murió en ese accidente, sí ir a cobrar y tal vez matar a este joven o apuñalarlo igualmente. Entonces ahí como que el viejo hombre y el nuevo hombre se vio enfrentado y finalmente nuestro papá decide que no. Y como familia se le acogió y se pudo mostrar a Cristo en un proceso súper difícil familiar. Yo entiendo que finalmente, y lo hemos comentado, yo creo que debe ser tu misma opinión, nuestro carácter en Cristo no puede ser forjado sin que nuestro carácter personal sea quebrado. Claro. Y sin que, por ejemplo, si muchas veces yo digo quiero perdonar, quiero aprender a perdonar. Yo creo que hoy día tú tienes esa virtud porque esa área fue Fuiste desafiado a perdonar. llevada al límite. O sea, Claro. ¿cómo voy a aprender a perdonar si es que en las situaciones donde tengo que perdonar no practico el perdón? Claro. Sí, yo, bueno, me sumo un poco al análisis que hacen ustedes, ¿verdad? Quizá desde un punto de vista uno lo hace de lo que vivió, pero hoy día como papá yo también entiendo que es súper complejo para un papá ver y perdonar a alguien, porque mis papás también lo perdonaron. No arremeter, ¿verdad?, contra ellos cuando te están afectando un hijo. Hoy día yo como papá lo veo súper difícil, ¿no es cierto? Por eso creo que también fue un proceso familiar, que dicho sea de paso, recuerdo que incluso hasta Dios nos avisó antes. Hubo una persona, ¿verdad?, un hermano en Cristo que meses antes le avisó a mi papá: sabes que Dios me ha estado hablando de que van a pasar una situación, y Dios tenía todo preparado. Recuerdo que mi papá pudo juntar hasta un poco de plata. Sí, que de hecho lo tenían pensado para otra cosa y decidieron, Claro. bueno, algo va a pasar, mejor lo guardamos hasta que el Señor diga. Entonces, también se entiende que Dios tiene el control de todo. O sea, como que, si bien es cierto, aún en esas situaciones tan difíciles, extremas, Dios está en control. Bajo eso a ti no te queda otra opción que someterte a lo que Dios dice, que es perdonar. Entonces, como tú dices, también eso te hace aprender, te hace desarrollar el perdón, que dicho sea de paso es algo que Dios nos enseña para todos, ¿verdad? Pero fue yo creo que el momento en donde Dios
me saca de a lo mejor otro rumbo que podría haber tenido mi vida y me mete, digamos, a su reino. Eso no significa que yo no pequé más, ¿verdad? Que no me equivoqué, he tenido muchos errores en la vida, porque uno también va creciendo y va entendiendo, ¿no es cierto?, que Dios te quiere moldear a su imagen. Y eso es difícil. Pero yo veo hoy día el fruto de, bueno, todo lo vivido para atrás. ¿Cómo pensando en el sol de hoy, ¿cierto? Como tú bien decías, finalmente Dios quiebra nuestro camino y cambia el rumbo, ¿cierto? Y muchas veces tiene que ser de manera drástica. Hoy día podemos ver un panorama totalmente distinto, ¿cierto? A Dios gracias, con hijos, casados, pastoreando la iglesia local. ¿Cómo fue ese proceso, así como a grandes rasgos, desde ese quiebre? Porque tú bien mencionaste que alto y bajo, y como todas las vidas de los cristianos, o sea, las vidas es de altos y bajos, de dulce y agraces. ¿Cómo es el análisis que tú haces a este proceso de, por ejemplo, 15 años y quizás ya 20 años para atrás, desde ese quiebre en tu vida, a lo que Dios fue haciendo, cómo Dios te fue preparando, cómo Dios te fue moldeando el carácter para hoy día estar pastoreando y sirviendo en la iglesia local como pastor? Sí, yo creo que uno nunca se siente como preparado al 100%, ¿verdad? Como que tú eres, yo soy de esas personas como más de bajo perfil que me costó entender el llamado, no fue fácil. Hasta el día de hoy a veces como que vienen como dudas, preguntas, Señor, ¿seré yo? Pero sí el Señor lo va confirmando con el tiempo. Como que en el tiempo de Dios todas las cosas se van de alguna forma acomodando a lo que Él espera. Y la familia, los trabajos, las hijas, ¿no es cierto?, la esposa, como que todo se va acomodando según lo que Dios espera que se dé en su momento. Y yo he visto eso un poco, o sea, después de estudiar, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la iglesia partimos con los jóvenes. Yo también en su momento partimos cuando recién habíamos partido en la iglesia con el canto. A mí me gusta mucho cantar. El Señor también me llevó a cantar harto tiempo en el equipo de adoración de la iglesia. Posterior a eso, en el trabajo de jóvenes, ¿verdad? Fue como un pequeño ir conociendo varias áreas de la iglesia, empapándose un poco de esta lógica de amar a los demás, ¿verdad? De entender que también hay un padre en la casa que eran nuestros papás, ¿verdad? Dirigen ellos, ¿verdad? Y después ir entendiendo que posterior a eso vienen los hijos. El llamado, y yo creo que le pasa a todos los hijos de los pastores, no es fácil cuando el pastor es tu papá y tú tienes que ir de atrás de él. Yo creo que eso es bien difícil. Y por eso yo he conocido muchos hijos de pastores que no están con sus papás. Dios sabrá, ¿verdad? Uno no es quien para definir ciertas cosas, pero sin lugar a dudas es un tema complejo. Y yo creo que no solo me pasó a mí, quizá también le pasó a ustedes. Pero siento que cuando tú entiendes eso que pasa con los años, en el tiempo del Señor, uno ya va de alguna forma internalizando el llamado. Y en la medida que uno lo internaliza y que se van acomodando estas cosas en el tiempo de Dios, creo que es cuando finalmente uno lo entiende y ejecuta. Hay un versículo que yo a mi hija trato de todas las noches leerle y en realidad tratar de grabar en su corazón, en su mente varios versículos. Hay un versículo que es Romanos 8:28 que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cierto?, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y finalmente entendemos que muchas veces pasamos por situaciones que en su momento no entendemos, pero que cuando pasa el tiempo y todo esto externo se comienza a acomodar, ¿cierto? Vamos entendiendo que para Dios no hay despropósito y que para Dios no hay casualidad, y entendemos que todo lo que pudimos vivir o todo lo que estamos viviendo tiene un para qué en el Señor. Claro. Y que tiene finalmente un destino que es proporcionarnos la herramienta y el carácter para poder desarrollar el llamado del Señor en nuestras vidas. Sí, en ese mismo sentido, ¿cómo ha sido para ti este proceso de la aceptación del llamado de Dios sobre tu vida? Sobre todo con los desafíos que significa ser hijo de pastor.
Yo creo que una de las características como de mi relación con Dios es que Dios me habla mucho a través de su palabra. Yo a veces, hay otros pastores, ¿verdad?, que a lo mejor el Señor les habla a través de otros ministros, de sueños, de visiones, que hasta el día de hoy se pueden dar. Pero sin embargo, yo soy alguien muy apasionado de la lectura bíblica. Y muchas veces el Señor me habla a través de su palabra. Entonces, la internalización y aceptación del llamado tiene que ver también con esa búsqueda en la palabra de Dios y la confirmación que viene a través de la palabra. En términos simples, es como su palabra te va a guiar. O sea, la internalización y la aceptación del llamado pasa muchas veces porque uno no se siente preparado, porque uno a veces cree que no es el tiempo de Dios, porque tiene dudas, porque tiene incertidumbre, porque hay un qué dirán quizás. Pero todo eso puede ir siendo aplacado, puede ir siendo aminorado, ¿verdad?, cuando uno se mete en la palabra del Señor. Y pasa que muchas veces esto mismo que Dios va acomodando, va confirmando en nuestro corazón Claro. de que vamos caminando en el propósito. Sí. Cuando tú mencionabas lo de, y tengo que mencionar esto, cuando hablabas acerca de la juventud, ¿cierto?, del grupo de jóvenes, yo me acordaba que, y lo mencionamos cuando partimos este desafío de estar acá, mencionamos acerca también de nuestro proceso y cómo fue importante, y yo creo que eso también es un desafío de la iglesia actual para la juventud, ¿cierto? Nosotros hablábamos acerca de que tu proceso fuerte fue en la adolescencia, en la juventud. Y algo que yo sé que te aferró fuerte al Señor también fue esa contención en la iglesia que había en el grupo de jóvenes. Y nosotros desarrollamos el tema del hip hop, todo ese movimiento que estaba súper fuerte en la iglesia. Era quizás como la primera apertura porque igual se demonizaba harto, así como el hacer música que no fuese alabanza y adoración, sino que era un estilo totalmente no eclesiástico. Más claro. Y lo pudimos... ¿Qué importancia tiene o crees tú que tiene que cumplir la iglesia, a pesar de que lo podemos entender y que es súper importante, pero qué tan importante fue la iglesia y el soporte de un grupo de jóvenes cohesionados, fuerte, activo, en tu proceso de entender que Dios te estaba sacando de un camino que quizás tú en tu rebeldía de adolescente querías caminar, y te llevó a otro grupo de personas a compartir con otro mundo, entorno, con otro entorno? Yo siento que primero digamos el grupo principal es la familia, o sea, en este caso los papás. Yo creo que no seríamos lo que somos hoy si no hubiese sido por la guía, por los desafíos que nuestros papás tomaron. El ejemplo de ello es fundamental. Segundo, gracias al Señor nos permitió estar en esos años. Nuestros papás no eran pastores. No. Nosotros nos congregábamos como cualquier hermano, ¿verdad? Sí. Y lo bueno fue haber estado en una iglesia en donde no por ejemplo, aceptaban, ¿no es cierto?, otros estilos de música. Llegaban muchos chicos en términos como de tribus urbanas en esos años, se le llamaban como estas tribus urbanas. Entonces, rodearnos de un entorno que era parecido, que tú veías constantemente jóvenes como con algún estilo similar y diversos, porque yo recuerdo que ahí en la iglesia habían raperos, habían punky, recuerdo que había hasta metaleros algunos chicos, pero al final todos se juntaban en torno a Dios. Me acuerdo del pastor de jóvenes, en ese año el pastor Hugo, cuando fuimos a ver la película de Matrix a su casa. Entonces tú como que esas cosas van quebrándote esquemas. ¿Cómo va a ir a ver una película a la casa del pastor de jóvenes? Yo creo que todas esas cosas influenciaron para bien. Y puntualmente fueron como... Y ellos nos permitían, cuántas veces nos cantábamos en la iglesia, hicimos eventos, salimos. Entonces creo que esas cosas están como para desarrollar en esa etapa al joven, para ayudarlo a esa aceptación. No es como para cerrarle la puerta y decirle, ¿sabéis qué? Anda a vestirte bien, ponte, no sé, un terno, ponte zapatos. No. Yo creo que eso fue muy sano. Y muy sabio desde, y muy sabio, además, desde ellos, porque finalmente no pusieron trabas, ¿cierto? Se aceptó. Yo me acuerdo también, habían muchos estilos que convergían ahí en
en el grupo de jóvenes, los adolescentes también, y nunca se vio de una manera religiosa. Es increíble cómo eso, ese abrazar, ¿cierto? Aceptar y potenciar, Claro. ¿cierto? Sino que decir, tú, oye, ¿te gusta la música? Bueno, se incluía, ¿cierto? En las intervenciones que habían en Cabildo, yo me acuerdo, en la Sí. Florida, habían Cabildo. tocatas cristianas. Y finalmente hay fruto de ese Claro. trabajo. Y Sí. es lo que yo siento que hoy día la iglesia tiene que también hacer. Mm, Hoy día hay una influencia externa, ¿cierto? claro. Que es muy fuerte y muchas veces la iglesia se pragmatizan Cierra, claro. y se enajenan un poco de esto que está influenciando a los jóvenes, cuando quizás debiese ser poder abrazarlo y potenciar esa virtud, esa cualidad, ese talento, porque el día de mañana pueden ser unos líderes, unos pastores. Claro. Así que No, lo interesante son los desafíos a los que la Exacto. iglesia está enfrentada hoy día. Claro. Porque quizás hace 15, 20 años atrás eran tribus urbanas. Mm, Que en rigor era vestimenta, era Claro. algún tipo como de... Pucha, me gusta algún arte escénica, el rap, el punk, me acuerdo, el hardcore Claro. en su momento. Después llegaron un poco los emo, ¿verdad? mm, Pero hoy día la iglesia está enfrentada a temas más de identidad. Porque si bien es cierto, las tribus urbanas también tenían que ver con algo identitario, no trastocaban cosas como tan profundas. era más externo. Era más externo y lo interno tenía que ver con, o que, no sé, pues yo era como un tipo que me gustaba, o eran más superficiales, esas cosas como no eran tan dogmáticas como hoy día. mm, No tenían que ver con trastocar Principio. ciertos principios que hoy día sí están trastocando. Entonces, la iglesia hoy día se enfrenta a un desafío que yo creo que nunca pensó que iba a llegar. claro. Y eso, Y me refiero, disculpa, Connie, me refiero principalmente hoy día, por ejemplo, a los cambios de género, Claro. a toda esa temática que lamentablemente los gobiernos la adoptan y levantan leyes a favor de ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia tiene un doble trabajo. Yo creo, soy de la creencia que debemos aceptar a todas las personas, amarlas. Jesús no se arrancó de los leprosos, no es. se arrancó de las prostitutas, amó, ¿no es cierto?, a los fornicarios. Entonces la iglesia debe amar también, claro. pero también debe identificar que debemos cambiar. Claro, Jesús finalmente abrazaba, pero decía, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Yo creo que lo que tú planteas es súper clave, porque si hoy día sigue siendo tema la ropa, o sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar a otros Exacto. grandes desafíos que tenemos? Y dentro de eso cabe lo que queremos hablar en el segundo bloque, que tiene relación con los temas como trastornos de la ansiedad, de la depresión, que también han sido demonizados históricamente por la iglesia y que hoy día que son más fuertes, también en este tipo de problemáticas que tú planteas, la iglesia no sabe qué hacer. Entonces, después del corte, vamos a hablar de este tema y le invitamos a que no se despegue de las pantallas del 15.1. Ya volvemos. Sigo en pie caminando firme, nada me detendrá. A tu lado estoy seguro, ¿quién me puede derribar? Digan lo que digan, nadie me callará. Soy la luz en las tinieblas, no me pueden apagar. Voy seguro, no me pueden derribar. Cristo conmigo va. Camino de tu mano, con frente en alto voy. Tu presencia me acompaña, seguro en ti estoy. Siguiendo tus pisadas, donde quieras allí voy. Oh Jesús. Mantengamos firme nuestra convicción en el Señor. Prometió estar con nosotros, no fallará. Aunque el mundo se derrumbe, Él de pie nos sostendrá. Confiamos en tus promesas, tú siempre cumplirás.
presencia me acompaña, seguro en ti estoy, siguiendo tus pisadas, donde quieras allí voy, oh Jesús. Seguro en ti estoy, siguiendo tus pisadas, donde quieras allí voy, oh Jesús. Camino de tu mano, con frente en alto voy, tu presencia me acompaña, seguro en ti estoy, siguiendo tus pisadas, donde quieras allí voy, oh Jesús. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso, estamos súper contentos. Siempre lo mencionamos, Seba. A ver, menciónalo tú. No, que se ha ampliado un poco nuestra biblioteca musical estando aquí en el programa. Sí. Porque estábamos escuchando una canción muy linda, Sí, se llamaba Sigo en Pie, de nuestro hermano Alex Cañules. con harta fuerza, bien power. Sí, se nos ha ampliado la gama y eso siempre es bueno porque vemos que dentro del mundo cristiano hay distintos tipos de géneros que hermanos desarrollan para exaltar el nombre del Señor, así que estamos súper contentos por cómo se ha ampliado nuestra Sí, que parrilla todos musical. ellos sigan produciendo música, sigan adelante, son bonitos esos proyectos, así que Sí. Bueno, y antes de ir al corte estábamos justamente hablando de los desafíos que tiene la iglesia en relación a distintos tipos de cosas. O sea, pasamos como de la ropa, ¿verdad? Claro. Que hoy día aún hay ciertas ramas de la iglesia que sigue siendo un tema. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos pegados ahí y no nos damos cuenta que los cambios generacionales van trayendo nuevos desafíos en el abrazar a gente que tiene distintas necesidades. necesidades? Entonces, en ese contexto, una de las cosas que nosotros
queríamos plantear contigo, Cristóbal, era el hecho de, y que tiene que ver un poco desde tu mirada profesional y también pastoral, todo lo que tiene que ver con los trastornos un poco mentales, que tienen relación con la ansiedad, con la depresión, y cómo estos de algún u otro modo se han demonizado dentro de la iglesia a lo largo de los años. ¿Cuál es tu mirada como psicólogo cristiano, pero también como pastor? Sí, lo primero es bien interesante como entender que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, ¿verdad? O alguna dolencia física, yo necesitaría ir, ¿verdad?, a un traumatólogo. Si tuve alguna lesión, ejecutando algún deporte, ¿verdad? No sé, y tuve un esguince, una fractura, hay medicina para que vaya y revise, ¿no es cierto?, te haga estudios acerca de eso. Lo mismo para temas cardíacos, lo mismo para temas, ¿no es cierto?, cerebrales. Claro. La medicina hoy día nos ayuda en sinfín, ¿verdad?, de tipos de patologías. Y durante años la iglesia, como tú bien dices, demonizó o hizo como dejó fuera la psicología. La psicología es una disciplina finalmente científica que lo que busca es estudiar un poco lo que ocurre en el cerebro. Claro. ¿Ya? Y finalmente posterior al cerebro también en nuestras emociones, en nuestros estados de ánimo. ¿Ya? O sea, es una definición súper escueta, ¿verdad? Cortita, pero finalmente eso es lo que hizo la psicología. Y desde allí hoy día la iglesia enfrenta, yo diría principalmente posterior a la pandemia, enfrenta también este desafío de ver que hay mucha gente que tiene ansiedad, que hay mucha gente que tiene depresión. Hay estudios por ahí, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Chile es uno de los países que tiene altos índices de ansiedad y depresión, ¿ya? Hay mucha literatura para estudiar, estudios de la H, ¿verdad?, de las asociaciones como la H, como la Mutual, tienen muchos estudios porque finalmente ellos reciben todas las licencias. Claro. Entonces, hoy día contamos con harta evidencia, mucha evidencia de que hay mucha ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión, y que la iglesia como que por muchos años se hizo la desentendida de eso, o le dio otra explicación a estos fenómenos. Yo creo, desde el punto de vista profesional, que son fenómenos primeramente que existen, que necesitan de una mirada profesional, pero también cuando estamos desde el punto de vista cristiano, no podemos desligar nuestra mirada, que también hay cosas que nosotros debemos apuntarla hacia lo espiritual. Claro. Y eso ocurre no solo con enfermedades mentales, sino también con enfermedades físicas. Claro, sí. Hay muchas enfermedades que tienen su raíz, su origen también en lo espiritual. Y eso lo tenemos que atacar de forma espiritual. La oración, la intercesión, ¿verdad? Y hay muchas prácticas que en la primera iglesia se hacían para poder quitar este tipo de situaciones, de enfermedades. Pero puntualmente lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con el temor, ¿verdad? A mí me gustaría hoy día quizás enfocarnos un poquito más en lo que es la ansiedad, que es un alto porcentaje de personas que lo padecen. La ansiedad en su término normal es un estado tanto mental de alerta. La ansiedad es una reacción normal del cuerpo, Claro. biológica. Nos sirve, de hecho, por ejemplo, para cuando estamos pasando ciertas situaciones, como enfocar nuestro sentido y dejarnos en estado de alerta. Claro. O sea, la ansiedad es también como el temor. El miedo también es una reacción física, biológica, para ponernos en alerta en ciertos escenarios. Claro. El tema es cuando la ansiedad se vuelve patología, es cuando finalmente yo ya vivo en un estado de alerta. Claro. En situaciones que no me deberían generar ese estado, yo vivo alerta. De hecho, el DSM-4, que es un libro que define las patologías en psicología, habla de que después de 6 meses que yo esté en estado de alerta, como ansioso, como preocupado, ya esto se podría definir como un trastorno de ansiedad. O sea, son 6 meses posterior a que yo puedo sentirme preocupado. Si mañana tú tienes una prueba, un examen, si tienes que ir a una entrevista laboral, tu cuerpo, por la situación que vas a vivir, va a generar un poco de ansiedad, ¿verdad? Va a generar que te preocupes, que te prepares, ¿verdad? Que puedas afrontar el desafío de buena forma. Pero cuando yo vivo todas las situaciones de mi vida o situaciones que no me deberían plantear a mí ese estado de alerta, yo los vivo en estado de alerta, entonces ya estoy cayendo
y eso es permanente, Claro. ya estoy cayendo en un trastorno. Disculpa, podríamos decir entonces que la ansiedad en cierto punto es buena. Es normal, es una reacción propia Es una del reacción cuerpo. normal Porque del cuerpo. así como es que el cuerpo es muy sabio también, porque el cuerpo genera, ¿cierto? Se sana a sí mismo, entendemos Sí. que se regenera a sí mismo. Y la ansiedad, si no hubiese ansiedad, muchas veces quizás no nos esforzaríamos más en ciertas situaciones porque estaríamos Sí. así. De Claro. hecho, la ansiedad preocupación sin nos ansiedad. ayuda a la adaptación. Claro. Exacto. Por eso digo que en cierto punto Es normal. es normal y hace bien porque nos prepara o nos pone en un estado de alerta, como tú bien dices, para afrontar situaciones. Sí. El tema es cuando eso ya comienza a afectar. Claro, y hay secreción de hormonas y todo un tema más biológico asociado. El tema es cuando eso se vuelve permanente. O sea, Claro. por ejemplo, yo hoy día iba a venir al canal, ¿verdad? Y primera vez que estoy, genera un poquito de ansiedad. Sí, Claro. Está un poquito ansioso. ¿Verdad? Ansioso, nervioso, preocupado, Claro. ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, es normal. Ahora, si yo el día de mañana me levanto y, no sé, tengo una reunión con alguien y genero esa ansiedad demasiado alta y me doy cuenta que empiezo a tener esta ansiedad permanentemente, es porque ya algo está ocurriendo. Claro. Ahora, la ansiedad no solo, y pasa a ser preocupante cuando no solo es un tema emocional de mi estado de ánimo, sino que además comienzan a darse ciertos síntomas físicos. Claro. Yo me siento con palpitaciones, como que empiezo a sentirme un poco con el Agitado. corazón agitado. Claro. Se Sudoración, asocian a la claro. sudoración, se asocian, ¿no es cierto?, a estados como de, no sé, de somnolencia a veces, como de sentirte un poco desanimado. No puedes dormir en Se la asocia noche. al insomnio. Claro. O sea, la ansiedad genera todos estos trastornos, ¿verdad? Y estos síntomas también físicos. De hecho, no poder dormir, etc. Hay crisis como de ansiedad en donde que hay literalmente paralizado porque te invade como un terror. Sí. Y ya en ese punto situaciones. ya no es normal y te En ese empieza punto a ya no es afectar, normal. ya te Tú no te empieza a estás afectar. adaptando a nada. Sí, Claro. O sea, ya pasó a ser algo biológico, pasó a ser patológico. sí. Nosotros hablamos, poniendo un poco en contexto, porque partió esta conversación en el capítulo que se habló, hablando acerca de todo lo que fue post-pandemia, Claro. que fue un punto que no se puede obviar porque fue así como un antes y un después, Sí. yo creo que para toda la sociedad. Hubieron personas que lo vivieron, que fue un cambio más drástico que para otros, quizás para algunos fue hasta beneficioso Claro. económicamente, laboralmente, para otros no. Hubieron pérdidas de vida, entonces había un grado de normalidad que hubiese ansiedad en esa situación. Claro. Pero mm. mucha gente siguió con eso y aumentó. ¿Qué ocurre? Diste en el clavo en el punto de que la ansiedad no se genera sola. Hay Claro. eventos que la magnifican. O sea, por ejemplo, una enfermedad grave, un accidente. Hay situaciones que hacen que finalmente ese estado de alerta esté permanente. Y que yo al momento de pensar en ese estado de alerta, en esa situación que viví, yo genero ansiedad. Una persona que esté cesante normalmente a lo mejor puede estar expuesto a mayor ansiedad. Claro. Una persona que tiene a lo mejor exámenes y que a lo mejor está pasando por un momento de enfermedad, etc. La pandemia generó ese estado social. Y fue más de un año, entonces fueron más de Claro. esos 6 meses. Por eso Exacto. provocó en mucha gente que eso se volviera crónico o Claro. patológico. Igual es interesante pensar que esto es como de esas típicas frases que se dicen, pero que son reales. La persona que está ansiosa normalmente genera preocupaciones de más. Claro. O sea, como que se preocupa de que pueda pasar esto, otro, y empieza a generar escenarios que no son reales. Y normalmente el 98% de Sí. esos escenarios no ocurren. Claro. Entonces, también una de las cosas buenas es poder generar un poquito de contraargumentos a tus pensamientos. Es una técnica que se usa, es como contraargumentar a tus pensamientos. Sí. Como decir, oye, pero mira, yo voy pensando en que voy a chocar. Sí. Primero, choques se provocan harto, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces has chocado en tu vida? Claro. Tú bajas la ansiedad, le estáis dando un contraargumento a ese pensamiento. Estamos hablando del punto de vista humano, ¿verdad? Técnicas humanas. Pero yo, volviendo a la pregunta de este desafío de la iglesia, siento que en Cristo lo más importante para pasar estos episodios de enfermedades mentales, ¿verdad? O estos fenómenos, es principalmente enfocarse en el propósito de Dios. Yo creo que el enemigo anda buscando diferentes armas que a lo mejor fueron en su momento las tribus urbanas, hoy día tiene que ver con la identidad de género, con las enfermedades, ¿verdad? Post pandemia, para sacarnos del propósito.
¿Se acuerdan de Elías? Cuando Elías, después de lo que vive, ¿no es cierto?, con los profetas de Baal, Mm, dice que él quería morirse. claro. Elías vive un proceso en donde perdió el norte, Mm, perdió el propósito, Mm. se sintió sin fuerzas, Dios lo tuvo que alimentar, ¿no es cierto?, de camino al desierto, pero principalmente lo que yo rescato de esa enseñanza es que él perdió el propósito. mm, Y finalmente, cuando, haciéndolo súper breve, ¿no es cierto?, esta reflexión, cuando Dios le devuelve el propósito y le define que él tiene que ungir a Jehú, mm, sí. a Eliseo, ¿verdad?, le dice lo que tiene que hacer. Y eso muchas veces nos saca de todo el tiempo en que nosotros podamos tener este tipo de enfermedades. El tener un objetivo, el tener un propósito, el saber para lo cual yo fui creado. Es súper interesante lo que dice respecto de Elías, porque yo creo que esto es una cosa que siempre como que a mí me ha hecho ruido respecto a ciertas formas que la iglesia tiene de abordar algunas cosas. Pero en particular respecto de esto, porque nosotros vemos cómo se ha demonizado un poco o se juzga como, pero este está con ansiedad, oye hermano, está ahí, no está llorando, está ahí en depresión, oye hermano, tenés que mirar al Señor. Y como que no miramos que, oye, grandes personajes bíblicos vivieron, pero procesos fuertes. El David es uno de ellos, Elías es otro. Entonces yo creo que de repente como que esa demonización es por un tema religioso, como que decimos que nuestra vida cristiana siempre va a estar así, y aunque estemos mirando al Señor, ¿cierto? No vamos a tener bajas, no vamos a tener estados, o sea, grandes personajes como Elías, que yo creo que es uno de mis personajes favoritos, cuando, ¿cierto?, hace lo que hace con los profetas de Baal, pero después está en una cueva así, queriendo morirse. Sí. Entonces yo digo que a veces pues como que se pierde lo humano cuando metemos mucha religión en el asunto, y Dios valida, ¿cierto?, esos momentos que nosotros tenemos. Claro. Y es interesante igual como para poder complementar tu idea, y es que imagínate decir a la iglesia o decirle a tus hermanos, ¿verdad?, estoy yendo al psicólogo. Claro. Es como, ¿qué onda? Estáis súper mal. Así como estás poniendo tu confianza en el psicólogo y no en el Señor. Claro, no en el hombre. Hoy día contamos con profesionales psicólogos cristianos, Claro. que aparte de guiarte en lo humano, ¿verdad?, en las técnicas que uno podría tomar, ¿verdad?, en los tratamientos que uno puede hacer para la ansiedad, la depresión, también te pueden guiar en lo que concierne a tu propósito. Un profesional de la psicología cristiano te puede decir, hermano, ora, además de hacer todo el tratamiento, ¿no es cierto?, humano, ¿verdad?, normal, pero busca a Dios, busca consejería en tu pastor. Se puede, o sea, hoy día está. Claro. Yo creo que, por ejemplo, hay un versículo que dice, ama al Señor tu Dios, ¿cierto?, con todo tu corazón. Ama al Señor con todo tu corazón. Dice, con todo tu ser y con toda tu mente. Y si Dios está mandando que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, ¿cierto?, debe amar al Señor y guardarse para Dios, obviamente van a haber ataques a esas áreas. Claro. Sí. A tu corazón, ¿cierto?, a las emociones, a los sentimientos y a tu mente. Entonces, muchas veces yo comparto la opinión de la Marce porque pensamos, y esto yo creo que no es que siempre lo haya entendido, a pesar de que uno siempre como que, a uno siempre le contaron las letras chicas del ser cristiano, ¿no? Uno entiende que el ser cristiano no es, como muchas veces se cree, Claro. que va a tener una vida color de rosa, Claro. ¿cierto? Y yo creo que ese es un evangelio mal enseñado y que provoca finalmente que la gente se decepcione del evangelio mismo cuando comienzan a tener problemas y dicen, pero ¿por qué si yo estoy en la iglesia? Claro. ¿Por qué si yo sigo al Señor? Cuando yo me atrevería a decir que estando en el Señor vamos a tener aún más problemas y aún más dificultades. Porque el mismo hecho de decir que no a lo que antes decíamos sí va a generar Claro. problemas añadidos a lo que como cualquier ser humano vamos a vivir. Muchas Claro. veces pensamos que por ser cristiano o por estar participando y por estar sirviendo y por estar siempre de manera constante en el servicio, no vamos a sufrir cierto tipo de problemas. Y he entendido, y quizás algo lógico o que quizás postee, pero si siempre es así, pero yo hoy día lo entiendo más que nunca, que no es que no vayamos a tener problemas. Yo creo que el evangelio, uno logra entender que ese problema lo vamos a poder surfear o lo vamos a poder atravesar de la mano con Jesús. Claro. Porque no es que no vayamos a tener problemas, al contrario, puede que tengamos más. Pero
la carga va a ser más liviana. Sí. El proceso va a ser más llevadero, porque vamos a tener a Jesús de nuestro lado. Entonces, el demonizar un poco todas estas situaciones que puede vivir nuestra mente, que podemos pasar en nuestro interior, ¿cierto? Yo creo que hoy día está cambiando un poco. Yo creo que es parte de lo que la iglesia ha entendido que se hacía de plano Claro. mal. O sea, como que... De hecho, es como que estáis endemoniados porque estáis con conflictos mentales. Claro, en algún punto. Y se escuchó, así. yo lo escuché, Sí. o sea, era algo que ¿cierto? Y eso mismo nos hacía vivir en una falsa cristiandad, porque no aceptábamos que teníamos quizás conflictos en la cabeza, no aceptábamos que teníamos quizás ansiedades, depresiones, y en la iglesia éramos como así, o, como o en nuestra casa éramos como que aquí no ha pasado nada, íbamos como metiendo toda la suciedad debajo de la alfombra hasta que se provocan esos quiebres fuertes. O sea, donde ya no hay quizás un tratamiento simple, sino que hay que ahondar aún más, porque ya esa depresión pasó a ser una cuestión tan poderosa que se levanta y ya no vemos solución. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso personal, que yo atravesé procesos de depresión fuerte, sobre todo en mi adolescencia, yo entiendo hoy que hay personas que podemos pasar el proceso solo con Dios, aunque sean como procesos profundos en los que estemos, si tenemos un grado de sinceridad y de relación bien particular con Dios. Pero no es la mayoría. Yo creo que la mayoría necesita una asistencia, y creo que en ese sentido, tal vez para los pastores, ¿qué herramientas pueden ellos tomar más allá de la palabra para guiar a las personas, abrazarlas en estos procesos? Yo principalmente, bueno, y era un poco lo que quería como comentarles, ¿no es cierto?, a la audiencia, es primero, si es que alguien está pasando un proceso de ansiedad, depresión, primero que busque un profesional. O sea, como decíamos, hay cosas que deben atacarse con armas que estén equiparadas, ¿verdad?, en sus categorías. La palabra dice que lo espiritual se debe atacar a través de armas espirituales, ¿verdad? Pero muchas cosas físicas también se tienen que atacar con armas físicas, ¿verdad? Lo mental se debe atacar con tratamientos también mentales, y en muchos casos también con esa consejería de los pastores, con esa consejería de un líder, con esa consejería, ¿verdad?, de alguien que te guía al propósito. Entonces, para la gente que hoy día si está pasando algún proceso de ansiedad, primero obviamente busca un profesional que ojalá sea cristiano. Eso tiene que ser igual un punto bien interesante, que sea un profesional cristiano. Segundo, busque a su pastor, a su líder, que le dé una guía. Y en ese intertanto buscar a Dios. Yo creo que eso es como la triada perfecta. Claro. Estar en el Señor, buscar a un profesional y buscar, ¿no es cierto?, la ayuda de mis líderes, de quienes son mis padres espirituales quizás, de quienes me guían, me oran por mí, etc. Yo creo que eso va a generar que yo encuentre nuevamente mi propósito. Porque, insisto, desde la Biblia hasta lo que hemos visto en la actualidad, lo que busca el enemigo con todo este tipo de armas es sacarnos del propósito. Bueno, el tiempo corre, Sí. estamos ya en la hora, pero ha sido un tiempo muy especial y yo creo que da para otro capítulo, porque quedó mucho en el tintero para poder seguir compartiendo. Pero nosotros nada más que agradecer por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Y también agradecerle a usted por no despegarse de las pantallas del 15.1, por ser fiel al programa día a día y a toda, ¿cierto?, la parrilla programática que tiene el canal. Le invitamos a que no se despegue de las pantallas del 15.1, que nos acompañe en lo que queda de año, en lo que queda de capítulos de aquí en adelante. Y les deseamos un feliz fin de semana, que Dios les guarde, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.